Ok, entonces, dijimos que las primeras actividades del apóstol Pablo se centraron justamente en qué pasó con él una vez que él se convirtió, ¿ya? Cuando Pablo se convirtió al Señor, la Biblia dice que él tuvo 3 años, ya como en un retiro espiritual, ya 3 años donde él sale de la órbita donde estaba bullendo el cristianismo, por decirlo así, y se va a Arabia. Y esto es muy importante y simbólico dentro de la palabra del Señor, ¿no? Simbólico en el sentido de que el apóstol Pablo se encuentra en un momento donde él está, podríamos decir, releyendo las Escrituras. Recordemos que el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, el apóstol, él era un hombre muy importante del Sanedrín, es decir, de la Corte Suprema de los Judíos, por llamarlo así, un hombre muy instruido, muy docto, muy culto. O sea, todos ellos eran personas muy cultas ya en la ley, en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, que para ellos eran el fundamento de toda su teología. Entonces, en este sentido, lo que tenemos ya es que el apóstol Pablo va a esta tierra y él hace una relectura, y no solamente una relectura, porque en este tiempo el Señor también se le revela, ya se le muestra. Esto... Sí, solamente como para que quede como clarito, en el fondo aparece, él se convierte y no se junta inmediatamente con los apóstoles, o sea, con Pedro, con Jacobo, no se junta con ellos. Él se va a otro lugar. Y eso ustedes lo pueden ver en el verso 17, porque dice que después de 3 años recién, él va a encontrarse con ellos. Entonces, en este retiro que mi esposo, estos 3 años que estuvo, es, a lo mejor la Biblia no lo habla en detalle, pero se puede deducir, dado a la enseñanza que él después va desarrollando, que fue un tiempo donde él tiene una revelación de Dios para poder, ¿no es cierto?, expresar lo que viene más adelante. Sí, lo que estamos intentando hacer con mi esposa es mostrar las credenciales apostólicas de Pablo para poder establecer la doctrina de la gracia. Recuerde que en este tiempo, ¿por qué la iglesia estaba en tensión? ¿Te recuerdas? Ya lo leímos, ya. Además que es importante que si tú vienes a un estudio de Gálatas, tú ya hayas leído Gálatas en tu casa. Son apenas 6 capítulos, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado ya del evangelio de la gracia y estén volviendo a los viejos rudimentos de las obras, ¿cierto? De la ley. Entonces el apóstol Pablo lo que tiene que hacer es mostrar credenciales, mostrar por qué y de dónde surge. ¿De dónde saca todo eso él? Claro, ya, porque está en plena construcción. Entonces, bueno, el apóstol Pablo, decíamos, es muy interesante que el apóstol, cuando él recibe al Señor, después de una conversión impresionante, ¿cierto? Impresionante, en esa conversión lo que ocurre es que el apóstol Pablo se retira para Arabia, ¿ya? Y tiene como un retiro espiritual. Y decíamos lo importante que es tener estos retiros, ¿cierto? Estos retiros. Bueno, y también a nosotros, ¿no? Que nos hace también retirarnos cada cierto tiempo. El apóstol Pablo en este caso, yo me imagino que fueron 3 años donde él, me imagino que volvió a las Escrituras, las releyó una y otra vez, y lo que descubrió, ¿qué fue lo que descubrió? Descubrió el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la libertad. Eso, y además hay que entender que él era un hombre perseguidor de la iglesia, o sea, en el fondo, yo me imagino que él, en ese momento, como también habrá meditado con todo recurso, porque él era un perseguidor en todo sentido. Recuerden que él fue el que consintió con la muerte de Esteban, cuando estaba ahí, ¿no es cierto?, y apedrearon a Esteban, él consintió eso. Entonces yo me imagino que él, en este periodo, como también eso tiene que haber estado aquí como en su cabeza, pensando todo lo que hice, el Señor me llamó ahora. Entonces, y ahí viene interesante el tema de la gracia, cómo él también empieza a vivir esa libertad, porque él podría haber vivido en una vida de condenación por todo lo que hizo. Exactamente. Y es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Como tenemos que, cuando nos llega la luz, ¿no? Cuando nosotros comprendemos el Evangelio de la gracia y hemos vivido toda la vida bajo un esquema de mérito, de meritocracia, donde tenemos que ganarnos la salvación, donde tenemos que ganarnos el favor de Dios, donde tenemos que permanentemente estar a la altura, ¿cierto?, de lo que entendemos es la conducta apropiada, correcta, de una hija o de un hijo de Dios. Y cuando nos desviamos de esa línea,
pasamos a la condenación, y así hay gente, y hay gente que no se levanta jamás, gente que no logra levantarse jamás de esta situación y viven toda la vida sobre ciclos. Y el apóstol Pablo en este caso, ¿cierto? Cuando él, en todo este retiro espiritual, por llamarlo así, él logra y por gracia del Señor descubre, ¿no?, todo lo que el Señor tiene para él. Qué impresionante es esto, ¿eh? Qué impresionante es esto. Bueno, ok, entonces sigamos avanzando. Mira, vamos a desarrollar ahora cómo Pablo va mostrando sus credenciales, y lo vamos a vincular con las visitas que Pablo hace a Jerusalén. ¿Por qué es importante esto? Porque en Jerusalén estaba la primera iglesia cristiana, por llamarlo así, ¿ya? Ahí estaba el apóstol Pedro, los discípulos, ahí era el centro neurálgico, ¿ya? Donde se construyó, de donde surgió, ¿cierto?, toda donde se fue desarrollando, ¿cierto?, finalmente la iglesia misma. Entonces, en este punto lo que nosotros encontramos es que Jerusalén, como decía yo, está ahí la iglesia. Y la iglesia, al estar ahí, podríamos nosotros suponer, mira lo que vamos a hacer ahora, de que desde la iglesia misma se emiten las credenciales para quienes tienen la autoridad de hablar de parte de Dios. Lo voy a decir de nuevo, porque lo que vamos a desarrollar ahora desde el punto de vista teológico derriba un montón de otras doctrinas respecto de dónde surge la autoridad para predicar. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú me dices, pastor, yo quiero predicar la palabra del Señor, ¿ya? Y yo te puedo decir, mira, ¿sabes qué? No tienes permiso para hacerlo. No tienes permiso para hacerlo porque lo que quiero hacer es que primero tenemos que orar por ti, tenemos que imponer las manos sobre ti para que tú puedas predicar. Es decir, necesitas una acreditación de parte de la iglesia o una acreditación de parte mía, etc. Bueno, esto que parece tan normal, ¿eso es así o no? ¿Tú necesitas la acreditación de una persona para predicar, para hacer la obra del Señor? O lo otro, dice, mira, yo quiero predicar, quiero enseñar, pero necesito que me entreguen un certificado de la iglesia donde diga, fulano está preparado, apto para cumplir con la tarea. ¿Eso está bien o no está bien? ¿La autoridad emana de una cosa jerárquica? ¿Emana de la iglesia? ¿De dónde emana la autoridad? ¿Ya? Ese es el tema. ¿Quién te llamó? ¿Te llamó una iglesia? ¿Te llamó una persona? ¿O te llamó el Señor? En definitiva. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se desarrolla esto, y tenemos que vincularlo con Jerusalén. ¿Por qué? Como te decía, porque Jerusalén es el centro neurálgico donde está el cristianismo, ¿ya? Entonces, desde ese punto, ¿qué es lo que encontramos? La Biblia dice, ¿ya?, que el apóstol Pablo, después de su conversión, fue a lo menos 5 veces a Jerusalén. 5 veces. De estas 5 veces, nos preocupan solamente las 3 primeras. Las 2 últimas, ¿ya?, ocurren después que se escribió el libro de Gálatas. Por tanto, no nos interesan para este estudio. Nos interesan solamente la primera, la segunda y tercera. Pero de las 3 primeras, solamente están registradas en el libro de Gálatas la primera visita y la tercera. La segunda no está ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo fue en su segunda visita a Jerusalén, ¿ya?, no se entrevistó con nadie, ni siquiera con Pedro ni con Jacobo. ¿Qué es Jacobo? Cuando hablamos de Jacobo, no estamos hablando porque mira, tú recuerdas que un Jacobo, que es uno de los discípulos de Jesús, fue martirizado. Herodes, ¿cierto?, dice la Biblia en Hechos que persiguió a los creyentes y dio muerte a Jacobo, el hermano de Juan, los hijos del Zebedeo, ¿te acuerdas? ¿Ya? Uno de ellos murió, Jacobo, y a Pedro lo tomó preso. ¿Te recuerdas? Lo predicamos el domingo en la predicación. En ese tiempo, la persecución por mano de Herodes, Antipas, el nieto del Herodes que en el tiempo de Jesús, era tan grande que cuando Pedro llegó a Jerusalén, era muy peligroso entrevistarse con los discípulos y por tanto no se entrevistó con ellos. ¿Ya?
como no se entrevistó, como no hubo un intercambio con ellos, entonces esa entrevista no se registra en el libro de Gálatas. Solamente se registra la primera y la tercera. ¿Por qué? Porque tienen que ver con encuentros que tuvo el apóstol Pablo con, en este caso, las columnas de la iglesia. Ya no estaba Jacob, el hermano de Juan, porque había sido martirizado, ¿cierto? Sino que estaba el otro Jacob. ¿Quién? Santiago, el hermano del Señor. Recuerden que María, además de tener como hijo a Jesús, ya su primogénito, también tuvo más hermanas y hermanos, dice la Biblia. Por supuesto que eran hijos de José. Jesús no era hijo de José. Entonces, ¿quién eran hermanos de Jesús? Jacob, ya, y Judas, y otros más. Solamente sabemos de ellos porque ellos dos escribieron libros de la Biblia. ¿Ya? Entonces, uno de ellos es Jacob o Santiago. El libro de Santiago del Nuevo Testamento está escrito por el hermano de Jesús, ¿ya? Y también el libro de Judas, ¿ya? No es el Judas Iscariote, obviamente. Tú entenderás que en esta época los nombres eran bastante comunes, entonces muchos nombres se repetían, ¿ya? Muchos nombres. Este Jacob, que es Santiago, es el pastor de la iglesia de Jerusalén, ¿ya? Y cuando Pablo va a Jerusalén, con él se entrevista, y también con Pedro, que evidentemente ejercía una autoridad importante dentro de la iglesia de Jerusalén. Pero Pablo dice claramente que de parte de ellos no recibió nada. Nada. Pablo se caracteriza mucho por decir las cosas como eran, así como bien. Claro. Pablo dice lo que él está diciendo, ¿ya? Claro, él no sea pelusa. Lo que quiero decir, siento, es que el apóstol Pablo está mostrando que a él no lo llamó la iglesia de Jerusalén, ¿ya? Para decirle, hermano Pablo, vamos a orar por ti porque te queremos apartar para el ministerio, ¿ya? Y tu tarea va a ser esta. Y tu tarea va a ser esta. Y aquí tienes las credenciales. Te voy a entregar una carta de credencial. Cuando yo estoy diciendo esto, estoy pensando en un montón de cosas en este momento, ¿ya? Y yo sé que hay algunos de ustedes ahí que están hoy día en esta transmisión, que son pastores, y uno dice, wow, increíble, ¿eh? Porque a veces nosotros esperamos las credenciales. Esperamos las credenciales. Claro, en términos organizacionales, está bien, ¿ya? Pero en términos de llamado, el que te llama no es una iglesia, ni tampoco es una persona, es el Señor. De hecho, en el libro de Hechos, capítulo 13, dice la palabra del Señor que estando Pablo y Bernabé y varios otros más en Antioquía, dice que el Espíritu Santo habló y dijo, apartarme a Pablo, a Bernabé y a Pablo para la obra que yo, Espíritu Santo, los he enviado. Y la iglesia, habiendo orado y ayunado, los despidieron, pero el que llamó no fue la iglesia. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Ok? Las credenciales del llamado, querida, querido, vienen del Señor. Él es el que te llamó. ¿Ok? Y por tanto, yo escucho esto y yo digo, bueno, entonces si Dios me llamó, yo a quien me debo es al Señor. Por eso que el ejercicio del ministerio, la tarea del día a día de la iglesia, no la hacemos para la iglesia, no la hacemos para que la gente nos vea, para que la gente nos apruebe. Lo que buscamos es la aprobación de Dios. Por eso que tiene que haber tanto celo en el trabajo ministerial, porque el que te llamó, tu jefe, no es la iglesia, es el Señor. Hay que hacer las cosas bien. Amén. ¿Cómo estamos hasta aquí, queridas? Abro la galería. ¿Cómo estamos para alguna pregunta? Entiendo que el audio se escucha bien. ¿Están todos ustedes? Sí, lo importante es que quede claro que el llamado de Pablo, ¿no es cierto?, es directamente del Señor, es de Dios mismo. Eso es, ¿ya? Así que, ¿quién te llamó? El Señor. Bueno, respondamos entonces ante ese llamado. ¿Ok? Bueno, pueden hacer así para que los hermanos de Facebook los saluden y puedan ver que ustedes están, no es una foto, sino que están de verdad aquí. ¿Sí? Sí, muy bien. Ok, entonces vamos a el audio. Ah, ya. Muy bien, se escucha abajo. Tienes que hablar un poquito más fuerte entonces. Más fuerte. Ok, entonces, ¿cómo hago aquí? ¿Qué quieres hacer? Volver tú lo sabes. Ok.
Ahora sí. Bueno, decíamos que en la primera visita del apóstol Pablo a Jerusalén, ya, que está en el libro de Gálatas capítulo 1, ya, la tercera visita la encuentran en Gálatas capítulo 2, ya, en este periodo, durante el tiempo de la primera visita, ya, él estuvo solamente 15 días en Jerusalén. ¿Ya? Después de 3 años, dice verso 18. Del capítulo 1. Del capítulo 1, ahí ustedes lo pueden encontrar. Ahí es cuando Pablo, después que pasaron 13 años, él recién va a Jerusalén y ahí visita a Pedro y se queda con él, dice, 15 días. Y que no vio a nadie más, sino que solamente a ningún otro apóstol, dice, solamente a Jacobo, el hermano del Señor. Y ahí, lo que decía mi esposo, o sea, Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén, entonces Pablo lo que hace es hablar con el pastor de la iglesia de Jerusalén, que es Jacobo, y también con Pedro, que obviamente ejercía un liderazgo. Y con nadie más se entrevistó. Esta es una muy buena práctica. O sea, qué importante cuando tú te diriges a una iglesia, habla con el pastor, o con la pastora, ¿cierto? Ya, hagamos las cosas bien. Aquí Pablo nos está enseñando cómo hacerlas. Exactamente. Entonces, eso es lo que él hace, y después de eso, él sale de allí y se va, ¿no es cierto?, a Siria y a Cilicia. Así es. Y ahí, bueno, y luego él sale nuevamente del ministerio, sale de esta tierra, y bueno, y en este tiempo, por ejemplo, es donde se da la revelación del apóstol Pablo, que está registrada en 2 de Corintios capítulo 13. ¿Te recuerdas que la semana pasada yo te decía, cuando hacemos la cena del Señor, la Biblia, leemos, ¿no? Dice, y el apóstol Pablo dice, la noche que Jesús fue entregado, habiendo tomado pan, dijo, bla, bla, y dice, oye, Pablo no está leyendo lo que otro dijo. Pablo tampoco estuvo presente ahí, porque el apóstol Pablo, si bien tenía más o menos la misma edad de Jesús, nunca estuvo con Jesús, no se conocieron físicamente. ¿Ya? Pablo estaba en Tarso, ya cuando Jesús estaba en su ministerio en Jerusalén, Pablo no estaba en Jerusalén. Ok, y así entonces después se da la tercera visita, que está registrada en el capítulo 2 de Gálatas, y que también tú la puedes ver en Hechos capítulo 15, ¿ya? Los que son cercanos a la Biblia saben que el capítulo 15 es muy importante en Hechos, porque aquí se trata de un tema de manera colectiva, es decir, la iglesia tiene que resolver una cuestión, ¿ya? Y si bien se resolvió desde el punto de vista, podríamos decir, del acuerdo, el hecho concreto es que no se resolvió, ¿ya? Es decir, en Hechos capítulo 15 se trata el famoso tema, y que es el tema de Gálatas, el tema de qué tenemos que hacer los que nos convertimos a Jesús. Por ejemplo, yo soy un judío, ¿ya? Observo la ley, observo la ceremonia, guardo el Shabbat, el sábado, y hago un montón de cosas, ¿cierto? En razón de mis ceremonias, ya como judío. Pero un día me predican la palabra y recibo a Jesús como mi Salvador. Recibo a Jesús, ¿ya? Y me dicen que la salvación es por gracia, y que no es por ley, por obra, etc. ¿Ya? Pero viene alguien y me dice, oye, no, si tú eres judío, así que tú tienes que seguir observando la ley porque tú eres judío. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo a Jesús, pero sigo observando la ley? O incluso, yo no soy, por ejemplo, no soy judío, ya yo soy un gentil, soy una persona que viene de otra parte del Imperio Romano, ya, y que no soy un griego, por ejemplo, ya, yo soy griego, y recibo a Jesús, ya lo recibo, y lo recibo de gente que salió de Jerusalén, ¿cierto? Porque de ahí emanó la iglesia. Pero hay gente que me dice, ¿sabes qué? Mira, tú eres griego, pero ¿sabes qué? E igual es importante que tú guardes la ley judía, o sea, tú tienes que igual hacerte judío, por tanto tienes que circuncidarte. No siendo judío, tienes que circuncidarte y tienes que comenzar a guardar la ceremonia judía. Entonces, bueno, ¿qué hago? Este tema que acabo de plantear de esta manera es el tema del libro de Gálatas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el Evangelio me dice que yo soy libre de todas estas ceremonias, yo soy libre de todas estas prácticas, bueno, y entonces, ¿por qué pareciera ser de que me arrastran algunos a cumplirlas, a observarlas? Bueno, esto nos hace pensar a nosotros lo siguiente, como evangélicos, ¿no? Como evangélicos nosotros recibimos al Señor. Recibimos al Señor, Él está en nuestro corazón, y bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer?
estoy obligado a, por ejemplo, a seguir una serie de conductas, claro, o de tradiciones, porque a veces pasa que nos criamos, ¿no es cierto?, en una iglesia que tiene ciertas costumbres, ciertos hábitos, ¿no es cierto?, de muchas formas, incluso de vestirse, digamos, de cosas que tienen que ver, no con la palabra misma, pero como son tradiciones, entonces llega alguien ahí que no practica nada de eso, pero tiene que empezar a hacer lo que se acostumbra a hacer. Hace años, por ejemplo, nosotros estábamos en la iglesia y una hermana nuestra vino con su pololo, ¿ya? Una persona ya, ambos adultos. Y luego esta hermana me dijo, pastor, ¿sabe que mi pololo se fue indignado? ¿Indignado de la iglesia? Sí, ¿por qué? Claro, porque los que conocen Bethesda saben que tenemos una cruz, ¿cierto? Adelante tenemos una cruz, bien grande, ¿no? De madera, bastante grande, ¿no? Y está ahí puesta en un rinconcito y la usamos ahí como un elemento decorativo, pero al mismo tiempo es parte del mensaje de la cruz. Y dije, ¿y por qué se fue tu pololo? No solamente se fue molesto, sino que se fue escandalizado. ¿Y por qué? Porque dijo, apenas se sentó al lado mío en el culto, dijo, ¿qué hace esa cruz ahí? Y se molestó y se fue. Y yo cuando esta hermana me comentó eso, yo dije, chuta, ¿cómo? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿qué fue? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Hermanas nuestras, por ejemplo, en la iglesia, nos han contado que cuando han sido invitadas a otra iglesia, tuvo la mala ocurrencia, por ejemplo, de ir porque no lo averiguó antes, no tomó la precaución y fue vestida de una manera que en absoluto no es provocativa, en absoluto, pero no se condice con la tradición de esa iglesia y son objetadas, incluso al punto de que en algunas iglesias estos hechos, digamos, son catalogados como pecados que tienen el poder incluso dicen, de poner en juicio nuestra salvación. Entonces uno dice, wow, las tradiciones son importantes, ¿no? Son importantes, pero ¿somos libres de ellas o no? ¿A qué punto somos libres o tenemos que simplemente meternos al bolsillo estas cosas y que la gente que piensa de esa manera ya hace problema de ellos o no? La Biblia dice que el principal mandamiento es que nos amemos unos a otros y Dios y la Biblia tienen respuesta para todo esto que estamos hablando. ¿Ya? Así que sigamos avanzando, ya, porque el apóstol Pablo en esta visita que va a Jerusalén, ¿cierto? Que dice 14 años después de leer ese versículo 1, okay. de Gálatas 2, dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, pero esta vez miren con quién fue, con Bernabé, llevando también a Tito. ¿Por qué llevó a Tito? ¿Por qué llevó a Tito en esta visita? Dice, fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Bueno, el apóstol Pablo está reuniendo los antecedentes, por llamarlo así, para demostrar que toda esta corriente, escuchen el término que voy a ocupar, judaizante, que se introdujo en la iglesia cristiana primitiva, está haciéndole un terrible daño al fundamento del Evangelio de la Gracia. Y está arrastrando a las personas que viven en la gracia, lo está arrastrando a un Evangelio de la ley, siendo que el Evangelio de la ley está superado. Esto que acabo de decir hay que desarrollarlo teológicamente y lo vamos a hacer con tranquilidad desde hoy día mismo y las próximas semanas. Entonces, en el capítulo 15 de Hechos, tú lo puedes ver, ahí está el paralelo, tú vas a ver que la iglesia se reúne y hace como un concilio. Claro, de hecho, es el primer concilio ecuménico ya de la historia de la iglesia,
Después vieron muchos concilios, muchos. El concilio de Calcedonia, de Éfeso, de Esmirna, muchos concilios ya donde se fueron definiendo muchas de las doctrinas que hoy día nosotros sostenemos y que fueron importantes para definiciones doctrinales. Y este concilio, cuando se desarrolló, buscó zanjar de manera definitiva el hecho de que los cristianos, las personas que llegaban al Evangelio de la gracia, no estaban obligados a volver, ¿cierto?, a las ceremonias y todo lo que te señalé respecto de la práctica judaizante. Así fue, así se definió, el apóstol Pablo estuvo presente toda la iglesia del Señor, ¿ya? Y hubo un acuerdo, y ese acuerdo se definió, se estableció, ¿ya? Y se escrituró, incluso se escribió. Pero el hecho de que eso haya ocurrido, como te decíamos un momento atrás, no significa necesariamente que esto haya zanjado de manera definitiva, porque los judaizantes siguieron trabajando y siguieron contaminando ya la pureza del evangelio que estaba en su etapa temprana de formación. ¿Ok? Bueno, cuando todo esto lo vemos en el capítulo 1 y 2, te estamos haciendo un resumen, porque claramente no podemos leer todo, pero sí ocurre un incidente bastante interesante, ¿ya? Y que se registra en el capítulo 2, versículo 11, ¿ya? Y que ocurre justamente en Antioquía. Claro, solamente decir que, como comenté, ¿por qué llegó a Tito? Porque Tito no era judío, Tito era griego, pero se había convertido al cristianismo. Entonces, entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, alguien que no era judío se convierte, ¿qué pasa entonces con él? ¿Cómo tiene que ser su comportamiento? ¿Qué prácticas tendría también que él hacer? ¿Tendría que circuncidarse, por ejemplo? Ese era como el tema, ¿no es cierto? Claro, lo que se discutía, ¿ya? Qué interesante, hermano. Yo sé que nos podría parecer quizás un estudio más bien histórico lo que estamos conversando, y que no tiene mucha relación con nosotros, pero en la medida que lo vayamos desarrollando, tú te vas a dar cuenta que tiene muchísima relación, por lo que decíamos al comienzo, porque si bien nosotros no seguimos las prácticas judías hoy día, pero sí seguimos otras prácticas, ¿ya? Prácticas que tú y yo sostenemos como verdad absoluta. Incluso creemos que nuestra salvación depende de practicar tales prácticas, de hacer tales prácticas, de seguirlas, de observarlas. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, por eso que es tan importante lo que estamos conversando, ¿ya? La gracia, como decía en un estudio para algunos hermanos el día martes, y decía, la gracia es una locura, ¿cierto? Una bendita locura, ¿ya? Y que el apóstol Pablo está aquí comenzando a desarrollar. En el capítulo 2, versículo 11 de Gálatas, hay un incidente, ¿no? En el capítulo 11. Sí, el capítulo 2, versículo 11, dice que, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara, ¿ya? Le resistí cara a cara, ¿ya? Porque dice que algo se produjo ahí, hubo una situación compleja. El apóstol Pedro, que ya había sido zanjada la cuestión por la iglesia de que los judíos, de que los creyentes ya no tenían que volver al judaísmo, ya, aun cuando estaba zanjado esto, la Biblia dice que en Antioquía, claro, el apóstol Pablo y estaba Pedro presente, ya, pero cuando comenzaron a llegar claro, y la iglesia de Antioquía era una iglesia bastante, ¿cómo la podríamos llamar? ¿Cómo se llama cuando son de muchas naciones? De muchas naciones. ¿Multicultural? Multicultural, ya, una iglesia multicultural, muy importante porque ya salimos de la órbita de Jerusalén, ya, y son cristianos que no solamente son judíos de origen, sino que hay griegos y otros, entonces la iglesia comienza a llenarse de otras nacionalidades. Y por tanto, claro, son otras nacionalidades, y esas nacionalidades convivían perfectamente entre ellos, sin ningún problema, ya en razón del Evangelio de la Gracia. Pero cuando, la Biblia dice que cuando llegaron emisarios enviados desde Jerusalén a esa iglesia, el apóstol Pedro se sintió complicado. Claro. ¿Por qué? Porque él se mostraba muy abierto y podía interactuar con gente de otra nacionalidad. Recuerde que para los judíos, para ellos la raza es algo muy importante y ellos no podían tener vínculo con otras razas. Entonces, pero la iglesia derribó eso. Claro, entonces en ese momento él tenía un comportamiento bastante cercano con todos. Pero cuando llegan estas otras personas, algo es un pedo, o sea, es como que
como que no te sientes segura, empezó como a tener un comportamiento más judaizante, podríamos decirlo así, ¿no es cierto? El apóstol Pablo Lo cachó. Claro, se dio cuenta de que tenía una actitud que era contraria a la pureza del Evangelio, y dice la Biblia, dice así, dice que lo resistió cara a cara. Sí, es súper fuerte lo que dice aquí en el verso 11, dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le hice en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. ¿Y qué hizo Pablo? Entonces, dice, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Mire qué importante cómo la hipocresía puede gobernar nuestro corazón, ya cuando nuestra fe es débil. Por cierto que tenemos que entender que cuando el Señor llama a Pablo, tú recuerdas, el llamamiento está en Hechos capítulo 9, cuando Pablo dice que va camino a Damasco. ¿Te acuerdas de la historia? El Señor se le muestra, se le reveló, y el Evangelio le llegó directamente de Jesús, ¿ya? Y la Biblia dice que lo encomendó, ¿ya? Usó a Ananías para eso, cuando le pone las manos, todo, y dice que el Señor lo llama para una misión hacia el mundo gentil, ¿cierto? Él, siendo un judío de nacimiento, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, un hombre celoso de su tradición, ya un hombre culto, docto, ya en la ley, etcétera, el Señor lo llama ¿para qué? Para que principalmente le predique a los gentiles, no exclusivamente, pero principalmente al mundo gentil. Así como Dios llamó a Pedro para hacer exactamente lo mismo, primero hacia los judíos, al apóstol Pablo lo llama para el mundo gentil. Recuerda que gentil significa cualquiera que no es judío. Pero el apóstol Pablo, claro, el apóstol Pablo tenía y comenzó toda esta construcción, ¿cierto?, del Evangelio y la gracia se están construyendo los argumentos, justamente Gálatas son los argumentos de esto. El apóstol Pedro, podríamos decir que está un paso más atrás en esto, ya un paso más atrás, porque él está recibiendo, no solamente del apóstol Pablo, que además que Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, tú entenderás que los hermanos tenían motivo reales, fidedignos de desconfiar de Pablo, por mano, ¿ya? Tenía motivos para desconfiar, pero este Pablo venía emergiendo con mucha fuerza, con mucha autoridad, ¿ya? Y mira, dice que lo resiste cara a cara, y lo hizo de manera pública. Esto que podría parecer en principio que contradice la norma, ¿ya? Cuando decimos, mira, si tú siempre vas a llamar la atención a un hermano, tú tienes que, ¿cierto?, tomarlo a un costado, hablar con él en privado, y después de pasar una serie de etapas, uno lo hace público, ¿no? En este caso estaba en juego la pureza del Evangelio. Claro, que es distinto, porque el mismo apóstol Pablo, él enseña esto que comentó mi esposo, pero aquí hay algo distinto, esto es doctrina. Claro. Doctrina que tiene que ver con la salvación, o sea, es muy distinto. Y lo resiste cara a cara, y fíjate que Bernabé, que era el padre espiritual, era el discipulador, el primero que acogió a Pablo, si tú recuerdas, ¿no? Cuando la iglesia en Antioquía comienza a crecer, esto está en Hechos capítulo, no recuerdo bien, 15 creo, no, 12, perdóname, dice que la iglesia de Antioquía está creciendo, ¿ya? Y entonces deciden mandar a Bernabé, de Jerusalén mandan a Bernabé a Antioquía para ver
¿qué está pasando? Porque el evangelio crece y crece. Y cuando Bernabé llega a Antioquía y se da cuenta que la gracia del Señor está alcanzándolos a todos, que se están convirtiendo no solamente judíos, sino que personas de otras nacionalidades, ¿qué hace Bernabé? Va a Tarso y va a buscar a Pablo, ¿cierto? Y lo trae a Antioquía y estuvieron sirviendo al Señor durante más de 2 años, dice la palabra del Señor, y ahí está en construcción, ¿cierto? Toda esta doctrina. Por tanto, podríamos suponer que Bernabé era un hombre ya como Pablo, ¿no? Alineado en esto, pero cuando está en Antioquía y llegan los judíos de Jerusalén, la iglesia madre, podríamos llamarle así, ¿no? La iglesia madre, Pedro se siente retraído. Claro. Y yo entiendo esto, hermano, ¿cierto? Tenemos que entenderlo. Sí, claro, ¿cómo podemos juzgarlo tan mal a Pedro, ¿cierto? Pero él se siente retraído, claro. ya se siente que le está fallando a sus hermanos de la iglesia donde él surgió, donde él nació, a sus primeros hermanos. Sin embargo, la conducta del apóstol Pedro de enfrentarlo con mucha fuerza, Pablo, de enfrentarlo con mucha fuerza, aseguró, querido hermano, ese día, de que la iglesia no se transformara en una secta judía. Qué importante es que Pablo, qué importante es defender la fe, hermano querido. Qué importante es tener hermanas y hermanos que estén bien fundados en la fe, ¿ya? Y puedan defenderla. Esta es la rama de la teología que se llama la apologética, la apología, que es defender la fe, ¿ya? Y para eso, por supuesto, se requiere conocimiento, estudiar. Y todos ustedes que están acá, qué importante, querido hermano, es seguir estudiando, seguir avanzando para defender los puntos. Hay una pregunta, mi amor, podríamos leerla, ¿no? Está acá. Acá en la búsqueda, quiero leer esta parte de Gálatas, okay, que me parece muy interesante de lo que dice Pablo al final del capítulo 2, cuando él, ¿no es cierto?, declara que él ha sido crucificado con Cristo, de un texto que todo muy conocido, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Y mire lo que dice después: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Sí, es importante. Ese texto me recuerda algo, cuando la gente dice, pastor, pero usted sabe que yo me convertí al Señor, pero yo he caído 100 veces, hermano, y aquí estoy destrozado como persona. Entonces, y me dicen, bueno, entonces, pastor, ¿qué pasa? Yo perdí la salvación. Y yo les digo, si tú pierdes la salvación, significa que Cristo murió en vano. Claro. Porque la muerte de Jesús hace posible tu salvación, ¿ya? Y la hace a pesar de ti. Exactamente. A pesar de ti, a pesar de tus esfuerzos, Dios lo hace posible. Por tanto, tienes que comprender bien el Evangelio del Señor, porque no depende de tu fuerza. Claro, porque si no, lo que tendría siendo con las obras que yo hago, el esfuerzo que yo hago. O sea, la cruz no se justifica en todo. Claro que sí. Además, habría muerto Cristo. Bueno, dice acá, pastores, dice, al exigir cambios físicos o de comportamientos. Por cambios físicos, ¿a qué se refiere? Lo puede agregar ahí en el chat. Cambios físicos o de comportamiento para que la persona pueda pertenecer o formar parte activa, ¿cierto?, de una comunidad, ¿podría considerarse como una práctica sectaria? También el tema de comportamiento. Cortes de pelo, ropa, por ejemplo. Bueno, sí, claro, etcétera. Efectivamente, así es. O sea, nosotros no podemos poner más exigencia sobre una persona para formar parte de la iglesia que aquella que el Señor pone. Es que, claro, aquí claro. Hay muchas cosas, porque al final, miren, a nadie le vamos a decir, ¿sabes qué? No te vistas así, no te voltees el pelo así, no hagas esto, no hagas todo, no. Porque aquí viene después, es el mismo, es lo que le pasó a Pablo. El mismo espíritu es el que al final nos va conduciendo para tener una vida, ¿no es cierto?, que muestre a Cristo. Eso es. Y que no tiene que ver si me corté o no me corté el pelo. Sí. Miren, la pregunta yo creo que tiene una distinción. Y sería bueno hacerla ahora, ¿ya? Porque la Biblia dice que yo no puedo añadir nada sobre lo que ya Dios exige, ¿ya? ¿Y qué es lo que exige Dios? Exige fe, ¿ya? O sea, nadie, mi esposa acá lo dice, nadie será justificado por las obras de la ley. O sea, nadie es justo, es decir, lo contrario de la condenación, nadie sale de la condenación, y por tanto es justo delante de Dios por haber
por hacer cosas para Dios, por mérito de lograr cosas para Dios. Nadie. No existe eso. Eso es extraño en la palabra de Dios. Ya es raro. Entonces, lo que Dios exige, ¿qué cosa es? Fe. ¿Ya? Fe. Pero eso desde el punto de vista de la iglesia que Dios creó. ¿Ya? Y la iglesia que Dios creó no es pentecostal, no es bautista, no es católica, no, es la iglesia del Señor. La iglesia es la comunidad de creyentes, y cuando el Señor venga, Él dice que la iglesia dice que viene por su iglesia. Y no viene por la iglesia bautista, por la pentecostal, no, viene por la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos aquellos que por fe han aceptado al Señor, ¿cierto? Son incorporados en la iglesia, que es una comunidad de creyentes donde no hay judío ni griego, mujer ni hombre, esclavo ni libre. Es la comunidad de los que, etcétera, etcétera. Lo más cercano que yo he vivido a esto, ya, fue una vez hace muchos años que estuve en un congreso de pastores donde habían 14.000 pastores, y cuando cantamos una canción que creo que fue el Santo Santo, ¿ya? Un himno, y lo cantamos, y había gente al lado mío que venía con ropas de sus ropas típicas, y cantaban cada uno en su idioma, hermano, era el cielo. y yo los amaba a todos, porque eran de colores distintos, gente que era indígena, gente que era rubia, azul, verde, qué sé yo, de todos los colores. ¿Ya? Y yo decía, Señor, esto es lo más cercano al cielo. ¿Ya? Pero cuando la iglesia se institucionaliza y se transforma en una organización creada por hombres, por supuesto, yo puedo poner todas las reglas que quiera, pero eso es una construcción corporativa. Exactamente. Y yo pongo reglas de entrada. Es como formar parte de un club. Exactamente. Si tú quieres pertenecer a esta iglesia, bueno, aquí se hace esto, es así. Claro, exactamente. Son las reglas que se ponen. Claro, en pero la corporativamente hablando. Pero la iglesia del Señor, la iglesia que reúne a todos los convertidos del Señor, es una sola y no tiene nombre, ¿ya? Y reúne a los que han sido antes, los que estamos ahora y los que vienen después, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, sigamos avanzando. Bueno, con todo esto que acabamos de decir, ya entramos al capítulo 3. Y el capítulo 3 de Gálatas es el capítulo donde ya se comienza a construir el fundamento de la doctrina de la gracia del Señor, ¿ya? Ya el versículo que leímos, desde el versículo 16 del capítulo 2 en adelante, ya comienza a hablarnos de una palabra que se nos va a comenzar a ser muy recurrente, que es la palabra justificación. ¿Ya? Sabiendo esto, dice el apóstol Pablo en el verso 16, capítulo 2, ya que el hombre o la persona, ¿cierto?, no es justificado por las obras de la ley, ya, sino que por la fe en Jesucristo. Aquí hay que hacer, aquí estamos contrastando dos cosas. Ya, una cosa es la justicia por la fe o la justicia por las obras. Dos cosas, ¿ok? Ya nosotros, dice, que hemos creído en Jesucristo, ya hemos sido justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de ¿qué cosa? De la ley judía. Ya, recuerda que este libro está poniendo en tensión, ¿qué cosa? Ya a la iglesia que está creciendo, convirtiendo nuevos creyentes, ya sea que eran judíos originales o eran de otras nacionalidades, versus una corriente que se está metiendo en la iglesia, ya que quería judaizarlos, quería llevarlos al judaísmo. Si eran judíos convertidos al cristianismo, que sigan siendo judíos. Y a los otros de otras nacionalidades, que se hagan judíos. ¿Y cómo se hacían judíos? Por ejemplo, circuncidándose, que es una práctica, ¿cierto?, para ser parte del pacto del pueblo de Israel. Entonces aquí hay una tensión entre dos ideas. Y lo que vamos a ver, no hoy día, ya, sino que vamos a ir desarrollándolo, ya, es que aquí la gran pregunta de lo que viene en el capítulo 3, 4 y 5, ya, porque el 6 básicamente es la parte práctica del libro, donde todo esto que hemos aprendido, cómo cae en la práctica. ¿Cómo es posible? La gran pregunta es, ¿cómo es posible que un pecador, es decir, una persona caída, pueda ser justificada por Dios? ¿Cómo es posible que alguien que haya pecado pueda ser justo delante de Dios? Esa es la pregunta que va a responder el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible? ¿Ya? Pablo lo que quiere mostrar es la insensatez, la tontera de los Gálatas de retroceder al judaísmo. ¿Ya? Si eran judíos, ¿ya?, o volviéndose al judaísmo, si no eran judíos.
es una insensatez, es una contradicción. Por eso que es tan contradictorio para nosotros hoy día como creyentes, ya el volver a los viejos rituales de los cuales fuimos justamente restaurados, recuperados de ahí, salvados de todo eso. Sin embargo, nuestra torpeza en la manera de pensar nos hace volver nuevamente allá. Y esto es mucho más recurrente de lo que pensamos. Claro, y eso es algo que está aquí también, aquí en nuestra mente. Así es. Bueno, antes de entrar en esto, quiero preguntarles, ¿cómo estamos, queridos hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Sus rostros dicen de que no entendieron nada. ¿Ah? No. Bueno, no hay preguntas, sino la pone por favor en el chat, ya, porque es muy importante lo que estamos conversando. Tú lo vuelves ahí al estado. ¿Ya? Ok, entonces, el argumento que comienza el apóstol Pablo a construir, y esto es muy importante para una lectura inteligente del libro de Gálatas, es que Pablo lo que va a hacer es hacer contrarrestar. Va a ser contrarrestar. Va a ser como... Iba a ser contrarrestamientos, pero parece que esa palabra no existe, ¿cierto? ¿No? Ya. Pero suena bonita. Contrastes. Ya, va a ser contrastes. Contrarrestamientos, hermanos, disculpen, me falló la semántica ahí. ¿Ya? Bueno, lo que va a hacer Pablo es contrastar ideas. Y esto tiene un nombre en la ciencia, son las antítesis. Una tesis, se le pone otra tesis al frente y está la antítesis. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son? Allá está, en este libro. Y aquí, mientras yo las diga, tú te vas a ir acordando. Por ejemplo, las obras de la ley versus el oír por la fe. Ahí hay dos ideas y Pablo las va a contrastar. Segundo, la justificación por la fe, ¿ya? O la obediencia a la ley. Otra. Tú lo vas a ir leyendo, ¿ya? ¿Qué más? La maldición de la ley contra la redención de Cristo. La maldición de la ley versus la redención por parte de Cristo. Otra más. Otra. El pacto con Abraham contra el pacto de la ley con Moisés. Con Moisés. Esto Pablo lo va a desarrollar en la medida que vamos avanzando. Aquí hay dos pactos, ¿ya? Y el pueblo de Israel dice, Israel cuando estaba con Jesús, ¿no? En una discusión pública, le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, ¿cierto? Diciendo, y más encima tratan mal a Jesús, porque le dicen, ponen en duda la paternidad de José sobre él, así como nosotros somos hijos de Abraham, ¿ya? Y tenemos padre conocido, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y fue una manera de enfrentar a Jesús. Y bueno, aquí se confrontan dos ideas, dos pactos. Entonces, yo que soy judío, ¿soy hijo del pacto de Abraham o soy hijo del pacto de Moisés? Ideas que se van a desarrollar en la medida que vamos avanzando. ¿Qué otra cosa más? La ley contra las promesas. La ley contra las promesas. ¿Ya? La esclavitud por tutela contra la libertad de la adopción. ¿Te acuerdas de ese texto que dice que a los que Dios los llamó, los hizo hijos de Dios y podemos decir ahora Abba Padre? Bueno, ahí hay una idea, un argumento que presenta Pablo para mostrar justamente el fundamento de la gracia a través de la adopción, ya versus la esclavitud. Bueno, ahí después lo va a desarrollar. Claro. También tenemos uno que es mucho más cercano para ti. Los frutos del espíritu, ¿cierto? Y los frutos de la carne. ¿Ve? Los dos. Ya ahí estamos contrastando nuevamente dos ideas. Otra más. El monte Sinaí contra Jerusalén. Eso es. Dos ideas. El monte Sinaí, que también lo explica el apóstol Pablo, y esto lo hace a través de una alegoría. ¿Te acuerdas de Agar y la esposa Sara? ¿Ya? Dos mujeres, bueno, representan dos ideas. Bueno, ahí se están poniendo las antítesis, como te decía. El monte de Sinaí, que representa donde fue entregada la ley, versus la Jerusalén celestial. Todas estas ideas comienzan a ser desarrolladas por Pablo en el libro de Gálatas. Nacer según la carne versus nacer según el espíritu. Seguramente algunas de estas son mucho más conocidas para ti y para mí, ¿cierto? Ahora, al decirlas, por ejemplo, los frutos de la ley, los frutos de la carne, perdón, y los frutos del espíritu. Es algo mucho más cercano a nuestro entendimiento.
¿ya? La circuncisión de la carne, o sea, algo, ¿no es cierto?, lo físico, contra la circuncisión del corazón. Ahí tenemos otra más, ¿ya? Todas estas ideas son desarrolladas por Pablo, ¿ya? Y la circuncisión solamente, en el antiguo pacto, claro, solamente se circuncidaban los hombres. En contraste con el evangelio, donde no hay hombre ni mujer. Claro, porque en el antiguo pacto las mujeres no se nombraban por mano, entonces ocupaban un segundo lugar y los únicos que estaban habilitados para ser parte del pacto a través del acto de la circuncisión, los hombres. Ya, obviamente las mujeres no podían ser circuncidadas, ¿cierto? Por una cuestión biológica, pero en el nuevo pacto, Pablo dice, no hay hombre ni mujer. ¿Ya? Qué importante es poner estos términos en contexto. O sea, imagínense, Pablo aquí en realidad es un enfrentón tremendo lo que hace en el libro de Gálatas. Porque había toda una forma de cómo estaba conduciendo el cristianismo. Y si él no hubiera intervenido, pues como tú decías, entonces todo hubiera sido otro evangelio que nosotros hubiéramos recibido. Así es. Y así todo, esos otros evangelios llegaron hasta el día de hoy, ¿cierto? Y son religiones que la gente sigue, se suma a ellas y están viviendo, desde nuestro punto de vista, bajo un sistema que hace incompleta la cruz. Ya es como que yo necesito sumar igual ya mis propias acciones para poder completar mi salvación. Es decir, la muerte de Cristo no es suficiente. Qué triste, ¿no? Qué triste. Sí, yo creo que eso es algo que nosotros debiéramos orar en este tiempo para que el Señor ahí traiga luz en nuestra vida, porque es como que nosotros necesitamos hacer algo para sentir la seguridad de que somos, por ejemplo, perdonados, o de que somos aceptados por el Señor. Es como que, porque si no, algo pasa aquí que necesito yo hacerlo. Entonces, eso es algo que debiéramos en este tiempo que vamos a estar en el libro de Gálatas orando al Señor, para que esos velos caigan en nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir la libertad en Cristo y podamos vivir lo que es el evangelio que nos va a mostrar aquí, ¿no es cierto?, el evangelio de la gracia. Así es. Una iglesia, por ejemplo, que está libre, te pongo algunos ejemplos, ¿no?, para entender esto. En algunas iglesias, o algunas personas, perdón, tienen el siguiente pensamiento. ¿Ya? Dicen, el día del Señor es el día domingo. ¿Ya? Y ese día, incluso hay algunos, me consta porque me lo han dicho, que antiguamente se restaban de hacer ciertas cosas esos días porque era un día apartado, un día santo. ¿Ok? Para algunas personas, eso es un día especial. Así como para los judíos tenían el Shabbat, el día sábado, donde no hacían nada, entonces eso se traslada al día domingo, que es el día, ¿cierto?, del Señor, el día de la resurrección, como es la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, algunas personas, por supuesto, el día domingo es un día muy especial. Pero para otras personas, todos los días son especiales. ¿Por qué? Porque para otras personas no solamente el día domingo es el día del Señor, sino que todos los días son días del Señor. Y entonces uno entra aquí y dice, a ver, ¿quién tiene la razón? Tenemos que discutir sobre esto. Algunos dicen, a ver, no. Los creyentes no podemos comer ciertos alimentos. Por ejemplo, los judíos no comían cerdo, ¿ya? No comían sangre, ¿ya? Entonces, se sujetaban a eso, ¿ya? Porque sus leyes así lo imponían. Y ahora que son creyentes en Cristo, libres, ¿están libres de comer eso? ¿Pueden comer cualquier cosa? Tú, cristiano, querida, ¿tú puedes comer cualquier cosa? Por ejemplo, ya que tenemos libertad se supone porque no estamos sujetos a yugo de esclavitud, entonces los creyentes, mi amorcito, podemos servirnos un trago. Una copa de vino. Una copa de vino, podemos servirnos una copa de vino. ¿Dónde se construye? No estoy, ojo, esto lo vamos a desarrollar. Sí, porque esto... Sí, tenemos que desarrollarlo.
Pero no, no, los cristianos no beben vino. A ver, ¿dónde está eso? No, no, no. Los cristianos no pueden, antiguamente existía la idea de que los cristianos no podían ver televisión. Incluso la televisión fue catalogada por un líder cristiano como la caja del diablo, hace muchos años atrás, ¿ya? Es impresionante, pero mucha gente seguía esa línea teológica y si alguno osaba ver televisión o osaba tomarse un trago, ¿ya? Lo que le decían es que su salvación estaba en juego. Así es. ¿Ya? Entonces uno dice, a ver, ¿cuál es hay un promedio aquí? ¿O sobre qué tengo que definir? ¿Dónde están los ámbitos de mi libertad? ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es cautelar esto, pero construirlo a partir de la doctrina. Y lo que vamos a ir viendo las semanas que vienen es justamente para darle respuesta a esta pregunta, porque todas estas preguntas están respondidas en la Biblia. ¿Ya? Y si no está la pregunta exacta, por ejemplo, tú no vas a encontrar en la Biblia un pasaje que diga, no puedes ver videos de YouTube, ¿cierto? Por supuesto, pero sí están los principios. Exactamente. Y de ahí lo vamos a respetar. ¿Ya? Y vamos a responder la próxima semana una pregunta que es una pregunta muy, muy recurrente, ¿ya? Y que creo que también quizás tú alguna vez te la has preguntado. Y entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué está la ley de Moisés entonces? ¿Para qué está ahí esos 5 primeros libros de la Biblia? ¿Tengo que yo sujetarme a lo que está ahí? ¿Tengo que sujetarme a cada prescripción que está en la palabra del Señor porque es palabra de Dios? ¿Eso es para mí? ¿Para qué sirve la ley entonces? Bueno, esas son preguntas que queremos responder, pero para eso se requiere que tú seas fiel y permanezcas en clase y, por supuesto, léete el libro de Gálatas completito, ¿ya? Y si además lo terminaste de leer y te gustó, léelo de nuevo. Y léelo 2, 3, 4 veces. Y si te queda tiempo, léete el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos es la exposición ya más pausada, ¿ah? Donde el apóstol Pablo dice lo mismo que en Gálatas, pero lo desarrolla de una manera mucho más literaria, desde el punto de vista literario, mucho más riquísima. Quizás el libro más lindo de la Biblia, en términos de su composición y todo, ya es el libro de Romanos. Quizás solamente le compite el libro de Isaías en hermosura del libro, pero te animo a que leas y leamos juntos, ¿cierto?, la palabra del Señor.